Hay personas famosas y luego están aquellas personas que con el paso de los años se convierten en parte del paisaje de un país. Personas que aparecen en la televisión durante décadas. Personas cuyas frases terminan formando parte del lenguaje popular. Personas que parecen estar presentes en todos los momentos importantes de una nación. Y si existe alguien que encaje perfectamente en esa descripción, fue actriz, productora, empresaria, política, figura mediática y para muchos mexicanos, simplemente Carmelita. Bienvenidos, están entrando a La Fortaleza. Durante más de medio siglo apareció en pantallas, escenarios, entrevistas, eventos políticos, programas de espectáculos y conversaciones familiares. Parecía estar en todas partes, parecía conocer a todos. Y quizá por eso, con el paso de los años comenzó a surgir una pregunta curiosa. ¿Cómo es posible que una sola persona hubiera estado presente durante tanto tiempo en tantos lugares diferentes? ¿Cómo podía conocer a tantas figuras importantes? ¿Cómo había logrado mantenerse vigente durante generaciones enteras? Preguntas como esas fueron construyendo poco a poco una imagen casi mítica. Una imagen que con el tiempo daría origen a rumores, especulaciones y teorías que circularían por internet durante años. Algunas eran simples anécdotas, otras eran exageraciones y algunas más terminarían convirtiéndose en historias que miles de personas discutirían en redes sociales, foros y plataformas de video. Esta noche vamos a recorrer la historia de Carmen Salinas, su ascenso, su influencia, los mitos que crecieron alrededor de su figura, y cómo una de las mujeres más conocidas de México terminó convirtiéndose también en protagonista de algunas de las teorías más comentadas de internet. Porque cuando una persona permanece demasiado tiempo bajo los reflectores, la realidad y la leyenda suelen comenzar a mezclarse. Y pocas figuras representan mejor ese fenómeno que Carmen Salinas. La historia comenzó mucho antes de que México entero la conociera. Nació en Torreón, Coahuila, en una época muy distinta al México actual. Desde muy pequeña mostró facilidad para imitar voces y personajes. Era observadora, curiosa, y poseía una habilidad especial para captar los gestos y formas de hablar de las personas que lo rodeaban. Aquella capacidad terminaría convirtiéndose en una de las herramientas más importantes. Durante sus primeros años dentro del espectáculo tuvo que abrirse camino en un medio extremadamente competitivo. No existían las redes sociales, no existían los creadores de contenido, no existían los caminos rápidos hacia la fama. Todo dependía del talento, la disciplina y la capacidad de permanecer vigente. Poco a poco comenzó a ganar notoriedad gracias a sus participaciones en programas de variedades. Su facilidad para crear personajes y conectar con el público llamó la atención de productores y directores. Con el paso de los años aparecieron nuevas oportunidades. Llegaron telenovelas, llegaron películas, las giras, los programas de comedia y eventualmente una presencia constante en la televisión mexicana. Mientras otros artistas desaparecían después de algunos años, Carmen parecía mantenerse firme, década tras década, proyecto tras proyecto, generación tras generación. Para muchas personas era simplemente una actriz exitosa, pero para otras personas comenzaba a surgir una pregunta: ¿cómo lograba mantenerse vigente durante tanto tiempo? Aquella pregunta inocente sería el primer paso para la construcción de una leyenda. Existe un fenómeno curioso que suele ocurrir con las figuras públicas que permanecen durante décadas en el centro de atención. La gente comienza a atribuirles una influencia mucho mayor de la que realmente puede medirse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Carmen Salinas. Con el paso de los años conoció a actores, cantantes, empresarios, conductores, productores, políticos, periodistas y prácticamente a cualquier persona importante relacionada con el entretenimiento mexicano.
Las entrevistas contribuían a fortalecer esa percepción. Frecuentemente relataba anécdotas sobre encuentros con celebridades, historias detrás de cámaras, momentos que el público nunca había escuchado. Parecía tener una historia para cada ocasión y una anécdota para cada personaje famoso. Poco a poco comenzó a surgir una idea entre algunos espectadores. La idea de que Carmen Salinas sabía mucho más de lo que contaba públicamente. No porque existieran pruebas de ello, sino porque la imaginación colectiva comenzó a llenar los espacios vacíos. Y cuando la imaginación se combina con décadas de fama, nacen las leyendas. Algunos comenzaron a describirla como una mujer con acceso a todos los secretos del espectáculo. Otros aseguraban que conocía historias que jamás saldrían a la luz. Y así, poco a poco, comenzó a construirse una imagen casi legendaria alrededor de su figura. No una basada en hechos comprobables, sino en percepciones, en rumores y en la fascinación que generarían las personas que parecen haber visto todo. Existe una característica que comparten prácticamente todas las figuras famosas que permanecen durante décadas en el centro de atención. Tarde o temprano, terminan rodeadas de historias extrañas, historias que nacen en conversaciones informales, historias que pasan de boca en boca, historias que con el paso del tiempo terminan creciendo hasta convertirse en leyendas urbanas. Y Carmen Salinas no fue la excepción. Mucho antes de que existiera TikTok o las redes sociales modernas, ya circulaban relatos curiosos sobre diversas celebridades del espectáculo mexicano. Algunos hablaban de amuletos, otros de supersticiones, otros de prácticas espirituales destinadas a atraer buena suerte. Nada particularmente extraño. Después de todo, el mundo artístico siempre ha estado rodeado de rituales personales. Actores que utilizan determinadas prendas antes de salir al escenario, cantantes que siguen rutinas específicas antes de una presentación, presentadores que realizan pequeños actos simbólicos antes de comenzar un programa. Pero Internet tiene una forma peculiar de transformar las historias. Lo que comienza como una anécdota termina convirtiéndose en una teoría. Y lo que comienza como una teoría termina transformándose en un rumor. Con el paso de los años, algunos usuarios comenzaron a interpretar ciertos comentarios, fotografías y videos antiguos de Carmen Salinas desde una perspectiva completamente distinta. Algunos aseguraban ver símbolos donde solamente veían decoración. Otros afirmaban encontrar significados ocultos en declaraciones que originalmente habían sido hechas en tono de broma. Poco a poco comenzaron a surgir videos analizando cada detalle, cada gesto, cada fotografía, cada entrevista. Los creadores de contenido dedicados al misterio encontraron un nuevo tema de conversación. Sin embargo, existía un problema. Las conclusiones casi siempre se basaban en asociaciones subjetivas, no en evidencia verificable. Pero para muchos usuarios, eso no importaba. Lo importante era la sensación de haber descubierto algo oculto. La sensación de estar observando un secreto que los demás no podían ver. Y esa sensación es precisamente uno de los motores más poderosos detrás de cualquier teoría de conspiración. Porque el atractivo de estas historias no suele encontrarse en las pruebas, sino en el misterio. Si existe una teoría que ha acompañado a la industria del entretenimiento durante generaciones enteras, es la idea de que existe una élite invisible moviendo los hilos detrás del escenario. Una especie de círculo exclusivo formado por personas influyentes, productores, empresarios, artistas y figuras con poder suficiente para decidir quién asciende y quién desaparece. Esta teoría ha existido prácticamente en todos los países. Hollywood tiene sus propias versiones, Europa tiene las suyas, y México tampoco escapó de este fenómeno. Con el paso de los años, algunos usuarios comenzaron a incluir a Carmen Salinas dentro de estas narrativas. No porque existían pruebas, sino porque cumplía con ciertos elementos que alimentaban la imaginación colectiva. Había trabajado durante décadas, conocía a innumerables celebridades, había convivido con políticos, había participado en grandes producciones y parecía tener acceso a información privilegiada sobre el mundo del espectáculo. Para algunos observadores, esto era suficiente para construir toda una historia. Comenzaron a surgir publicaciones afirmando que Carmen formaba parte de grupos extremadamente influyentes dentro del entretenimiento mexicano. Y aquí aparece un fenómeno psicológico muy interesante. Cuando una persona acumula demasiadas conexiones a lo largo de su vida, muchas personas se encuentran difícil de aceptar que todo puede explicarse simplemente por experiencia y trayectoria.
buscan una explicación más extraordinaria, más misteriosa, más emocionante. Por eso, las teorías sobre grupos secretos suelen resultar tan atractivas, porque convierten una carrera profesional de décadas en una historia llena de intrigas. Si hubo algo que contribuyó a fortalecer la imagen de Carmen Salinas como una figura polémica, fue la entrada al mundo de la política. Durante años había sido conocida principalmente por su trabajo artístico, pero cuando comenzó a participar en actividades políticas, la percepción pública empezó a cambiar. Algunas personas celebraban su participación, otras la criticaron duramente, y otras simplemente quedaron sorprendidas. Las redes sociales amplificaban cada declaración, cada entrevista, cada comentario. De repente, Carmen ya no era solamente una actriz. Ahora también era una figura que generaba debates. Y cuando una celebridad entra en terrenos donde las opiniones están profundamente divididas, inevitablemente aparecen nuevos rumores. Sus detractores analizaban cada palabra, sus simpatizantes salían en su defensa, y cada discusión generaba nuevas narrativas. Algunas personas comenzaron a interpretar su cercanía con ciertos sectores políticos como evidencia de una influencia extraordinaria. Otros afirmaban que poseía contactos capaces de abrir cualquier puerta. Pero nuevamente, la línea entre los hechos y las especulaciones comenzaban a difuminarse. Porque una cosa era reconocer que Carmen Salinas tenía una amplia red de relaciones construida durante décadas, y otra muy distinta era asumir que esas relaciones escondían algo más profundo. Y mientras más conocida era Carmen Salinas, más atractiva se volvía como un personaje central de historias cada vez más elaboradas. Lo que pocos imaginaban era que años después surgiría una nueva ola de especulaciones que llevaría las conversaciones a un nivel completamente diferente. Una ola impulsada por las redes sociales modernas. Una ola que alcanzaría millones de visualizaciones y la que convertiría nuevamente a Carmen Salinas en tema de conversación para toda una nueva generación. Con el paso del tiempo, el nombre de Carmen Salinas se volvió a aparecer en internet de una manera inesperada. No en estrenos, no en homenajes, sino en el terreno de las redes sociales, donde la información, los rumores y las interpretaciones suelen mezclarse con gran velocidad. Durante ese periodo comenzaron a circular publicaciones, videos y clips editados que retomaban viejas conversaciones, entrevistas y fragmentos de contenido fuera de contexto. En muchos casos se trataba de material reinterpretado por usuarios de internet. En otros, de historias repetidas que ya habían aparecido años atrás en distintos foros. Y en algunos más, simplemente de contenido viral que buscaba generar impacto o polémica. Este tipo de fenómeno no es nuevo. De hecho, es bastante común en la era digital. Cuando una figura pública es ampliamente conocida, su nombre tiende a reaparecer incluso después de su fallecimiento o retiro mediático. Y cada reaparición suele venir acompañada de nuevas interpretaciones. En el caso de Carmen Salinas, estas publicaciones generaron debates intensos en redes sociales. Algunas personas defendían su memoria, otras cuestionaban el origen de las historias y muchas más simplemente compartían su contenido sin verificar la procedencia. En este punto, lo importante no era necesariamente la veracidad de cada publicación, sino la velocidad con la que se difunde. Porque en internet, una narrativa no necesita ser confirmada para volverse viral. Solo necesita ser llamativa. Plataformas como Reddit, TikTok y Facebook jugaron un papel importante en la difusión de estas conversaciones. A medida que estos contenidos se multiplicaban, el nombre de Carmen Salinas se convirtió en un punto de referencia dentro de conversaciones más amplias sobre el espectáculo mexicano. Pero también se convirtió en un ejemplo de cómo una figura pública puede ser reinterpretada continuamente en internet. Cada generación digital agrega su propio filtro, su propio contexto y sus propias lecturas de los mismos hechos. Lo que para algunos era historia del entretenimiento, para otros se transforma en misterio y para otros más es simplemente contenido viral. Con el paso del tiempo, la figura de Carmen Salinas se ha convertido en algo más que una actriz o una productora. Se ha convertido en una figura cultural, una presencia constante en la memoria colectiva del entretenimiento mexicano. Y como ocurre con muchas figuras de este tipo, su historia ha sido contada de múltiples maneras, a través de hechos, a través de recuerdos y también a través de reinterpretaciones, rumores y narrativas digitales. La realidad documentada muestra a una mujer con una carrera extensa,
una presencia constante en los medios y una influencia notable dentro del espectáculo mexicano. Pero la cultura digital añade otra capa. Una capa donde las historias se reinterpretan, se amplifican y a veces se distorsionan. Entre la leyenda, el rumor y la realidad queda el legado de una figura que marcó a varias generaciones. Y también una reflexión importante sobre cómo consumimos información en la era digital. Porque al final, más allá de las historias que circulan, lo que permanece es la huella cultural. Y esa huella, en el caso de Carmen Salinas, es innegablemente parte de la historia del entretenimiento en México. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalecamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también en Facebook como La Fortaleza con doble Z.